Bien, hoy vamos a trabajar un poquitito, o vamos a ver lo que son los fertilizantes, la materia orgánica, complementando un poquitito con los que están viendo la parte de fruticultura y con Mariana D'Alessio, que también ya arrancaron a ver. Primero, en una primera parte, es importante definir lo que es la materia orgánica, ¿sí? eh, ya que venimos hablando de lo que es la química orgánica y la química inorgánica, ahora nos toca hablar de lo que es la materia orgánica. Materia orgánica es todo aquello que puede volver al suelo propiamente, convertido en restos de animales o vegetales. Los mismos se van a ir descomponiendo por acción de los microorganismos, el agua, hongos, bacterias, que van interviniendo y van transformando esos elementos para que sean asimilables para la planta. Esos nutrientes van a transportarse por el suelo y luego con el agua van a ser absorbidos por la planta. Ahí está. Los iones, que son aquellos elementos que van a absorber la planta, pueden introducirse dentro de la planta por medio de varias formas: la difusión, el intercambio iónico, la absorción y el flujo de masa. Cuando hablamos de difusión, es el movimiento que tienen las partículas desde las altas concentraciones a sitios que tienen baja concentración. Por eso es un suelo, es medianamente rico, no va a haber tanto movimiento de iones. Ahora, si es un suelo pobre y la planta necesita, se le agrega un fertilizante, se le agrega un abono, y ahí se va a producir la difusión, donde las partículas que tienen mucha concentración van a atravesar la raíz y subir hacia la planta. El intercambio iónico, que en este caso, ¿qué pasa? Recuerden ustedes, los iones son partículas que tienen carga y que tienen atracción. Los iones positivos se van a atraer con los iones negativos. En este caso, las arcillas son grandes fijadoras de iones. Y uno de los iones que pueden llegar a tener absorbidos son potasio, calcio, magnesio, donde, de acuerdo a cómo se encuentre ese suelo, se puede haber intercambio de iones, ¿sí? Van a pasarse desde el suelo y fijarse a la arcilla y luego a la planta, o viceversa. La absorción se provoca en soluciones salinas, donde los fija a los nutrientes, ¿sí? Los va fijando en las paredes de la célula, y luego ahí se va pegando o se adhiere a la superficie del vegetal. Y el flujo de masa es aquel que va acompañado con la masa de agua, que es la mayoría de lo que ocurre con los fertilizantes. Cuando uno los prepara o los riega, se transforma y se pasa a través del agua, con ayuda del agua. ¿Por qué? Porque los fertilizantes tienen un gran poder de solubilidad, es decir, se disuelven fácilmente en el agua. Bien, ahora vamos a ver. ¿Recuerden cuando arrancamos con la asignatura que dijimos que en la química todo se conserva, nada se destruye, nada se pierde? Acá pasa lo mismo. Los ciclos forman parte de nuestra vida, forman parte de la vida de las plantas, de los animales y de la vida en el planeta en sí. Lo que ocurre aquí es que, o llevándolo a la química, que cuando hay transformaciones químicas no se destruye, no desaparece la materia, sino que se transforma. Y un poco es lo que vamos a hablar ahora con el caso de los ciclos del nitrógeno. El nitrógeno se encuentra en la atmósfera, a ver si lo pueden acá con la flechita, en forma de nitrógeno 2 o diatómico, ¿sí? También como óxido de nitrógeno o monóxido de nitrógeno. Esos serían los estados en los cuales se encuentra el nitrógeno natural. Pero de esa forma, cualquiera de estas tres formas, no es así, y menos como N2, o sea, como gaseoso, nitrógeno gaseoso,
que es lo que tiene mayor abundancia la atmósfera, por más que tengamos mucha abundancia, no lo puede asimilar la planta de esa manera. Necesita de cambiar su composición. Y necesita transformarse. ¿En qué formas? Aquí las ven, aquí abajo. Iones nitrato y iones amonio. De esas dos maneras sí las puede absorber la planta. ¿Cómo se van a transformar en amonio nitrato? Fíjense que acá tiene la descomposición por medio de las bacterias, que son fijadoras de nitrógeno. Luego las van a liberar, esas bacterias libres de fijado, y las devuelve en contacto con los minerales de la arcilla, y luego acá también con las bacterias nitrificantes van ocurriendo distintas reacciones químicas que lo pueden transformar, pero sí o sí es necesario formar iones nitrato y iones amonio. Esos microorganismos, como las bacterias, que van a ayudar a esa reacción, permiten que el nitrógeno lo pueda absorber la planta, ¿sí? Y el retorno que se produce de nitrógeno a la superficie lo hace mediante los residuos orgánicos o los excrementos de los seres vivos. Recuerden que una de las formas, ¿se acuerdan cuando vimos la definición de materia orgánica, de química orgánica, que hablamos de la urea, que seguramente ya han hablado de urea en el caso de los fertilizantes? La urea es un residuo que se elimina mediante la orina de los seres vivos. Por eso siempre se ocupa como abono, digamos, los excrementos de vaca, de gallina, ¿sí? Que tienen muchísima cantidad de nitrógeno. De esa manera se vuelve a el ciclo, ¿sí? Presten atención entonces, acá les muestra todo lo que va ocurriendo con respecto al nitrógeno. Bien, entonces, lo que hay que tener en cuenta aquí del nitrógeno son dos grandes puntos, o varios grandes puntos, perdón, que es muy necesario el nitrógeno, muy necesario porque lo necesitamos para la formación de la planta, para que llegue a su desarrollo, pero que tenemos que tener en cuenta que si se lo aplica como fertilizante, se puede volatilizar rápidamente. ¿Qué es volatilizar? Transformarse en gas muy fácilmente. El nitrógeno tiene la facilidad de transformarse en N2, este que ven aquí arriba, muy fácilmente, y ya la planta no lo puede absorber, por lo tanto es pérdida. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que también las lluvias lo van a arrastrar y los van a llevar a los ríos y océanos, y también ahí tenemos una gran pérdida. Por lo tanto, el nitrógeno es complicado por ahí dar en la tecla, pero es fundamental que tengamos la suficiente cantidad de él mismo. En el caso del fósforo, este elemento forma parte de las membranas celulares, los ácidos nucleicos, o sea, la estructura interna de la planta y la estructura ósea de muchos organismos, ¿sí? Este elemento se encuentra en el suelo, formando parte de las grandes rocas, ¿sí? Fíjense que acá dice fósforo en el suelo, meteorización, cómo se va produciendo, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que el fósforo es solamente captado por la planta en forma de fosfato dihidrógeno o fosfato ácido, que sería este acá. Son dos iones diferentes, ¿sí? Dihidrógeno fosfato de oxígeno o monohidrógeno, ¿sí? Esas dos formas son las que lo puede asimilar la planta. Ya les dije que parte del fósforo lo necesitamos para la cantidad de reacciones que se producen a nivel de las membranas celulares, y hay que tener en cuenta que también puede llegar a ser arrastrado por el agua, por lo tanto no puede ser tan asimilado, así que hay que tener en cuenta esas cositas antes de aplicar el fósforo. En el caso del potasio, se encuentra combinado con el silicato, o sea, con silicio y oxígeno, ¿sí? Ahí fíjense cuántas sales vamos nombrando, porque acá estuvimos hablando de los fosfatos,
Acá estuvimos hablando de los nitratos, ¿sí? Y casi siempre hay un metal acá que forma parte aquí, perdón, ¿sí? Que forma parte de esas sustancias. En este caso tengo al metal que es potasio y que se va a combinar con el silicio para formar los silicatos, que es parte de las rocas, digamos, de las piedras, y puede ser fijado por medio de las arcillas. Y acá tiene una arcilla que tiene carga eléctrica negativa, va a necesitar de esos iones que tienen carga eléctrica positiva. Pero iones hay muchísimos, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que el potasio cumple un montón de funciones para la planta. Actúa en el proceso de fotosíntesis, en la formación de proteínas, en la activación de enzimas, que las enzimas son necesarias para hacer un montón de funciones. Y está presente en la descomposición de la materia orgánica. Fíjense acá, se aplica el fertilizante potasio, aparece en el suelo, luego aparece por los medios de las lombrices y otros microorganismos, lo van a convertir en asimilable para que ingrese a la planta. ¿Sí? Bien. Otra, ¿qué me estoy olvidando? No, creo que eso nada más, en el caso de el potasio. En el caso del azufre, el azufre es un componente que está presente en la atmósfera de muchas maneras. Puede ser como sulfuro de hidrógeno o dióxido de azufre, y acá tenemos un montón de variantes también. Esos, ¿de dónde va a decir señora? Pero ¿de dónde sale eso azufre? Las grandes producciones de azufre son las erupciones volcánicas que tienen en su composición azufre, la lava, digamos, y se puede convertir en ceniza, desprende gases, y uno de los gases son el trióxido de azufre y el sulfuro de hidrógeno. También quienes liberan bastante azufre son los vehículos o los motores a combustión, ya que el azufre es una impureza que tienen los combustibles que entrar en combustión, lo liberan a la atmósfera y lo transforman en gas, por supuesto, ¿sí? ¿Cómo es absorbido por las plantas? A través de los sulfatos. ¿Por qué los sulfatos? Porque los sulfatos son sales sumamente solubles. El azufre es sumamente soluble, por lo tanto, en los sulfatos de la mayoría de los metales van a ser sumamente absorbibles eh, por la planta. Tienen esa facilidad. Son muy solubles. La mayoría de los sulfatos, después vamos a ver algunos fertilizantes, hablan de él. Bien, y un ciclo importante es el del carbono, ¿sí? Donde acá ustedes ven un gráfico que les va mostrando, donde, ¿qué pasa? Las plantas absorben el carbono a través de las hojas, lo procesan y lo va a transformar en una sustancia vegetal. Luego se va a devolver a la atmósfera un poquitito también a través de la respiración vegetal. La otra parte va a llegar a los animales que van a ir alimentándose de esa planta, ¿verdad? Y los animales devuelven el dióxido de carbono a la atmósfera por medio de ¿qué? De la respiración. Una vez muertos esos los animales o los vegetales, ¿qué pasa? Se van a reducir en materia orgánica y gracias a la transformación de los microorganismos, bacterias, hongos, van a transformar o devolver materia orgánica al suelo, que también va a liberar dióxido de carbono al aire y hacia las raíces de la planta, que nuevamente lo van a absorber. Entonces, la fotosíntesis es fundamental porque en esta parte se forma lo que es la estructura de la planta, la energía, ahí les cuentan un poco, la energía solar es capturada, almacenada, transformada en un azúcar simple que nosotros vamos a llamar glucosa. Más adelante ya vamos a ver lo que es la glucosa. ¿Cómo se transforma esa glucosa? Gracias al dióxido de carbono que está presente en el aire, ¿sí? Y en el suelo. En ese proceso se transforman los compuestos formados por mucha cantidad de átomos de carbono, como son los hidratos de carbono, las proteínas, los ácidos, las grasas. Y esa energía en la fotosíntesis es obviamente el combustible para toda la vida, porque es un ciclo fundamental que nosotros en el cual nosotros participamos, ¿sí? El dióxido de carbono en la atmósfera se combina con el agua para dar iones carbonato y carbonato ácido, que sería el caso del que tiene el hidrógeno. Perdón, aquí
este sería el carbonato. Ese -1 es que tiene carga -1 el carbonato, y el carbonato ácido que también tiene acá carga -1. Perdón, acá tiene carga -2 el carbonato. Ahí hay un error ahí de tipeo. Bien. De aquí, ¿qué podemos resaltar? Creo que nada más. Bien. Ahora vamos a ir insertándonos en el mundo de los fertilizantes, y para eso es necesario saber que hay una ley que se llama Ley de Mínimo, que la propone Liebig, que plantea que si falta uno de los nutrientes que tienen que necesita o ese vegetal, se va a modificar el rendimiento del mismo, ¿sí? Puede ser cualquiera de los nutrientes que vamos a ver a continuación. Ustedes ya los estuvieron viendo, ya saben de los macro y micro nutrientes que tiene la planta, los macro que necesitan en grandes cantidades, nitrógeno, potasio, fósforo, pero también existen un montón de otros elementos que también pueden limitar a que tengan una producción baja, ¿sí? Así que es importante dar en la tecla de cuáles son los elementos que está necesitando ese vegetal para tener una óptima producción. Obviamente que todo esto va a llevar mucho tiempo para analizar, para estudiar, para que ustedes puedan ver cuáles son las deficiencias que van provocando y que se van produciendo en la planta, y puedan ver ustedes a través del comportamiento de la planta cuáles son las deficiencias, ¿sí? Bien. Anchi les hizo una aclaración en cuanto a los fertilizantes y les habló algo de los abonos y algo de los químicos o sintéticos o elaborados sintéticamente. Aquí vamos a hablar de lo mismo. Vamos a hablar de los abonos, que en esta parte no trabajamos sobre abono, que son aquellos que van a mejorar la materia orgánica, que son procesos que se pueden elaborar fácilmente, pero que llevan mucho tiempo, y que a su vez el efecto que hacen los abonos también lleva mucho tiempo. En cambio, los fertilizantes o las sales, que son las que nosotros vamos a hablar ahora un poquitito, los sintéticos, los que son producidos o se sintetizan en laboratorios, o se obtienen de minas, de yacimientos, ¿sí? La planta lo puede absorber más rápidamente. Ese es el beneficio mayoritario que tienen los fertilizantes sintéticos o los químicos. Las sales son fundamentales, ¿por qué? Porque tienen facilidad para disolverse en el agua, ¿sí? Tanto los cloruros como los nitratos y los sulfatos, siendo estos últimos los más solubles, recuerden, son esas formas en las que pueden asimilar los elementos las plantas. Ustedes cuando vayan a hacer aplicaciones van a tener que leer el rótulo o lo que presenta la bolsa del fertilizante y después sacar sus propias conclusiones, ¿verdad? A ver de cuál van a ir necesitando. Bueno, recuerden entonces, en cuanto al nitrógeno, ya estuvieron hablando algo con Panchi y conmigo también. Anteriormente ya les dije que la forma asimilable de nitrógeno es en forma de nitrato, o nitrito, y ese nitrito se va a transformar en nitrato, y amonio. El amonio es un ion particular que tiene carga eléctrica positiva. A ver, tengo acá la flechita, aquí. Está formado por nitrógeno y 4 átomos de hidrógeno, que como tiene un exceso de átomos de hidrógeno, se carga eléctricamente en forma positiva, porque tiene un exceso de hidrógeno, ¿sí? Y en el caso de los nitritos, es cuando el nitrógeno actúa con menor valencia y tiene poco oxígeno, y nitrato cuando tiene mayor cantidad de oxígeno y actúa con una valencia mayor. Bien. Ya hablamos también bastante del tema de que fácilmente se volatiliza rápidamente, o sublima, en algunos libros dicen sublima o volatiliza, es lo mismo, o le llaman de la misma manera, que es cuando se transforma en gas fácilmente, y recuerden que el nitrógeno atmosférico no es asimilable.
Bueno, en cuanto a los viñedos, es sumamente necesario porque forman parte de la proteína, de las células de las uvas, forman parte de los aminoácidos, las enzimas que son los motores de todas las reacciones que pueden llegar a ocurrir, algunas hormonas que ayudan al desarrollo y actividad de las raíces, y bueno, ahí les cuenta qué pasa cuando tiene una deficiencia. Obviamente la planta no se va a desarrollar en su totalidad, por lo tanto no vamos a obtener gran producción. Y un exceso de nitrógeno también puede hacer que la planta tenga gran follaje, pero va a reducir su producción porque seguramente va a hacer factible que tenga deficiencia de algún otro ion. Bueno, la vid absorbe la mayoría del nitrógeno como nitrato, lo transporta hacia las hojas y lo va formando en distintos compuestos nitrogenados. ¿Cuáles son los compuestos nitrogenados? Los aminoácidos, que en su conjunto van a formar parte de las proteínas, ¿sí? Ahí vamos repitiendo por ahí algunos datos que son fundamentales que ustedes les interpreten para que quede cómo es que lo asimila la planta. Bien, ahí pueden ver en una imagen una deficiencia de nitrógeno, las hojitas se ponen un poco amarillas, se reduce el crecimiento y no es tan fácil detectarlo al nitrógeno, sí se detecta cuando ya es bastante severo la deficiencia que tiene. Bueno, y ahí tienen las sales, que son lo que nosotros algo estuvimos viendo, no precisamente claros ejemplos de amonio, pero sí sulfato, nitrato. Bueno, ¿qué tienen? Gran porcentaje de nitrógeno, ¿sí? El sulfato de amonio, el nitrato de amonio, la urea, ¿sí? Que tiene también un alto porcentaje de nitrógeno, y la solución ONE, que tiene nitrato de amonio, se la complementa con nitrato de amonio también, y tiene un 32%. Pero si nosotros queremos hacer una aplicación alta en nitrógeno, obviamente, ¿quién es la que van a ocupar seguramente? La urea. ¿Sí? Estas son las fuentes de nitrógeno. Otra fuente de nitrógeno, ya lo hablamos, es el estiércol, ¿sí? Todo lo que sea excrementos de cabras, vaca, pollo, caballo, va a ayudar al contenido de nitrógeno, y bueno, y luego se lo va a ir enterrando y dando vueltas como para que sea asimilable gracias a los microorganismos. El fósforo, les comenta ahí que viene o proviene de la apatita, que es una roca muy rica en fósforo, forma parte de las rocas ígneas, pero que de esa forma no está disponible, sino que va sufriendo transformaciones hasta que se pueda transformar en dihidrógeno fosfato o en hidrógeno fosfato, que son los dos iones que la planta lo puede asimilar. El fósforo es muy poco móvil, es decir, es bastante estático, por lo que no se va a lavar tan rápido como el nitrógeno, que sí, si uno tiene un exceso de lluvia o un riego abundante, se puede llegar a lavar. En el caso del fósforo no es necesario porque no es tan móvil. Bueno, cuando falta fósforo, las plantas se tornan verdes oscuras y algunas coloraciones rojizas. Y a ver si tenemos, no, acá tenemos las fuentes de fósforo, que también son sales. Superfosfato triple de calcio con un 46% de fósforo, y acá también está aportando otro mineral, que es el calcio. Fosfato diamónico, que son uno de los más comunes, acá tienen unas bolsas, fíjense, creo que Panchi también ya les habló de los valores que tienen acá, ¿sí? Esto era nitrógeno, acá. Nitrógeno, el 18 sería en el fosfato diamónico aquí, 18, 46 de fósforo y no tiene potasio, ¿sí? Esa sería la rotulación que tiene esa bolsa. El otro, creo que acá un 11% de nitrógeno, el fósforo, un 52 en forma de óxido de fósforo. Ahí tienen que interpretar o comenzar a interpretar lo que quieren decir los rótulos de los bolsas de fertilizantes. El potasio, bueno, que también proviene de los minerales,
las arcillas, y lo hacen disponible en forma de solubilizado, digamos, con el agua. Su requerimiento se necesita bastante cuando uno va a entrar en la formación de la fruta, en el desarrollo de la planta, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita potasio para la formación de azúcares, almidones, la producción de proteínas y la división de células. O sea que es muy fundamental que se aplique potasio o que se identifique que tenemos deficiencia de potasio. ¿Cuáles son las deficiencias? Una decoloración en los bordes y algunas nervaduras. Aquí tienen una fotito donde les muestran una deficiencia de potasio, cómo se va quedando la planta para poder identificar. ¿Cuáles son las fuentes de potasio? También cloruro de potasio en un 52%, que es una sal, donde tenemos acá el cloruro es el del medio, sulfato de potasio, que también es otra sal, pero fíjense, cloruro es una sal binaria, sulfato una sal ternaria, nitrato de potasio otra sal ternaria. ¿Sí? Calcio interviene en el crecimiento y división celular, y estimula el desarrollo de raíces, troncos, brotes, ¿sí? La deficiencia se puede observar aquí, fíjense, las hojitas tienen en los bordes, se ve como atrofiados ahí los extremos, bastante, pero el resto de la planta sigue bastante, con su coloración bastante normal. Fuentes de calcio, cloruro de calcio, nitrato de calcio y óxido de calcio. Acá tenemos tres tipos de compuestos que nosotros estuvimos viendo. Cloruro de calcio sería una sal binaria, está formado por cloro y calcio, que sería este que tienen aquí. Nitrato de calcio, que sería este que van acá. Nitrato es una sal ternaria porque termina en ato, tiene oxígeno. Y óxido de calcio, que es un óxido básico, que también lo pueden encontrar de esta manera aquí, óxido de calcio, que lo pueden encontrar con esos nombres. El magnesio forma parte de la molécula de la clorofila, que es bastante compleja la fórmula de la clorofila, y la necesitan porque va a fijar y va a ayudar a los procesos de la fotosíntesis sobre todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque forma parte de la clorofila. Activa muchas enzimas y, bueno, se absorbe como ion magnesio, o sea, con carga eléctrica positiva. Ahí pueden ver la deficiencia. Aquí fíjense, en el extremo acá a la derecha tenemos la fórmula de la molécula de clorofila, donde el magnesio está en el medio, por lo tanto es fundamental porque une a un montón de otros elementos, como pueden ser los nitrógenos aquí, y forman la gran complejidad que es la molécula de clorofila. Y aquí se puede ver perfectamente cómo tiene un comportamiento bastante notorio la deficiencia de magnesio, porque se pinta todos los bordes de la hoja en forma amarilla, y luego se va tornando colores marrones, o sea que se puede identificar. Fuentes de magnesio, sulfato y cloruro de magnesio, nuevamente aparecen las sales, ¿sí? Heptahidratado, les dice acá, es porque se forma como una especie de cristales gracias al agua, y es la forma que se mantiene más estable, por eso se lo vende así como hepta o pentahidratado en el caso de, por ejemplo, el sulfato cúprico, que también es otra sal que se utiliza. Y acá en forma de cloruro con una sal binaria. El hierro es portador de oxígeno, por lo tanto va a intervenir, es fundamental en el proceso de la fotosíntesis, de la respiración, y es un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador, una enzima, son sinónimos. Forman parte de las reacciones, ayudan, aceleran o retardan a que una reacción se produzca. En este caso, ayuda, acelera a la formación de clorofila y beneficia la fotosíntesis. ¿Sí? No interviene, no se transforma, a eso me refiero el hierro, sino que ayuda, ayuda a que el proceso se favorezca, pero no se transforma. Simplemente su presencia acelera
la fotosíntesis. Deficiencia de hierro, bueno, que se puede ver, casi totalmente amarilla la hoja y luego termina siendo blanca, eso sería una deficiencia de hierro. Las fuentes de hierro son el sulfato ferroso, que es una sal, ya lo vimos también, sulfato, presencia de oxígeno, y los quelatos, que los quelatos en realidad son unas formas muy complejas, tienen forma de parecido a un cangrejo, la forma que contienen iones, hierro adosado a ellos. Por eso se los compara con quelato, cuando uno hace referencia a quelato casi siempre se lo asimila con la forma del cangrejo, porque es muy compleja la molécula y tiene fijado los metales, en este caso de hierro. Es muy, muy compleja la molécula. El zinc también es necesario para el desarrollo, la elongación de brotes, el desarrollo de granos, y su deficiencia hace que eh, la hoja, bueno, presente ahí una tonalidad bastante amarillita, muy particular, y el fruto comienza a hacerse cada vez más pequeño. Fíjense que acá tienen en la imagen unas uvas que son de un tamaño normal, un desarrollo normal, y cuando tiene presencia de ausencia, perdón, de zinc, ya las uvas comienzan a tener un tamaño muy, muy pequeño, ¿sí? Y el racimo ya no es homogéneo, como en este caso, que es uniforme la forma del grano, sino que tiene algunos grandes, otros chiquititos, y por lo tanto la producción va a disminuir muchísimo. Fuentes de zinc, sulfato de zinc, otra sal, por eso fue tan importante desarrollar el tema de las sales, porque son parte de los fertilizantes. El boro, que también está asimilado por las plantas, pero también hay que tener cuidado porque el boro también puede ser tóxico si se aplica en muchísima cantidad. Transporte de azúcares, formación de la pared celular, de las membranas, desarrollo de frutos, crecimiento y la absorción de las plantas, del agua, perdón. Bueno, en el caso del boro, las hojas pueden mostrar como que están un poquitito dobladas en los bordes, los racimos son muy pobres en cuanto a la producción, tamaño bastante desparejo, y no llegan a madurar. Fuentes de boro, ácido bórico, ¿sí? Y el bórax, que es una sal que tiene un 8 acá, fíjense que tiene un 8, eso significa que tiene 8 moléculas de agua, ¿sí? Octahidratada sería en este caso, y el pentaborato de sodio, que es borato de sodio, penta significa que está hidratado con 5 moléculas de agua. ¿Por qué? Porque es más estable de esa manera, ¿sí? Por eso se encuentra disuelto en el agua. Bien, hasta aquí quedó la parte de los fertilizantes que estuvimos viendo en el encuentro del día de hoy.